Bueno, si nos dirigimos al Classroom, vamos a encontrar que por aquí en publicación 7 que fue el 5 de junio, compartí dos documentos PDF. El primer documento es, digamos, como la guía, el documento que suelo compartir, que es como el más completo, que parece un libro, que es, digamos, como donde está toda la información del tema que vamos a ver. ¿Qué tema es? Es el teorema de Chebyshev o Chebyshev, bueno, como le quieran decir. Resulta que aquí está la teoría, tenemos tres ejemplos resueltos completos, mírenlos, aquí están, ejemplo uno, ejemplo 2 y ejemplo 3. Estos ejemplos los hicimos en clase, esto ya lo habíamos hecho en clase. Entonces, si seguimos bajando, vamos a encontrar que hay unos problemas propuestos. Son 5 problemas propuestos. La idea es que usted tenía que haberlos intentado hacer ya en algún momento. Después de que vimos la clase, pues usted supongo que se sentó, los revisó, los intentó hacer. Y una vez usted los hace, lo bueno es que por aquí yo les doy también la solución. Es una solución rapidita. Les pongo simplemente pues la información, las cuentas y le doy la respuesta. ¿Listo? Y le doy una interpretación. Estos problemas es muy importante que usted me dé una interpretación porque los cálculos son muy sencillos. Realmente lo importante de esto es que usted entienda qué es lo que está pasando ahí, cómo se interpreta. Entonces, ahí están los 5 problemas resueltos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es que vamos a resolver 2 o 3 problemas de estos. Estos problemas ya los hicimos en clase. Este y este los hicimos en clase. Sin embargo, pues vamos a ver si podemos hacer de pronto este, porque tiene algo que me interesa explicarles otra vez. Y a ver si podemos hacer estos de acá. El 5 no. El 5 no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el 2, el 3 y el 4. Bueno, también mostrarles que acá en el segundo documento que está es básicamente la introducción del tema. Esto fue cuando la primera vez que vimos el tema. Aquí yo expliqué qué era lo de los intervalos y todo eso. Y hice una forma muy resumida el ejemplo número uno que ya está resuelto ahí, que como ustedes podrán ver en la hojita, es un poquito largo, porque pues acá lo que puse el enunciado, bueno, puse todo, ¿no? Entonces por eso se ve un poquito más largo y en la otra hoja se ve más sencillo. Entonces pues vamos a empezar. Empecemos con el 2 porque me interesa explicarles algo de acá. Bueno, antes de eso, va- bueno, no. Vamos a explicar un momentico otra vez lo de Chevice, eso qué es lo que pensamos hacer con eso, para qué sirve, bueno, etcétera. Entonces resulta, muchachos, que el teorema de Chebyshev es un teorema pues muy interesante porque resulta que ese teorema me permite analizar a mí datos que se distribuyen de cualquier forma. Miren, aquí les puse, para cualquier distribución. Si ustedes recuerdan los temas que habíamos visto antes donde estaba la regla empírica solo funcionaba vamos a mirarlo acá un momentico, que acá tengo a ver si podemos volver acá miremos esto, miren. Por acá en la publicación número 4 vamos a hablar de la regla empírica. Miren, muchachos, la regla empírica de cierta forma es parecida a Chebyshev, pero Chebyshev me permite ir un poco más allá. Entonces resulta que la regla empírica, ¿qué decía? Decía que cuando en una distribución normal siempre era en forma de campana, miren que la forma de campana me dice a mí que lo que está al lado izquierdo de la media es exactamente lo mismo que está al lado derecho. Se conoce también como distribución simétrica, ¿no? Entonces, en una distribución de este estilo, distribución normal, campana de Gauss, simétrica, etcétera, nosotros podamos estar seguros que a una desviación estándar se van a encontrar el 68,2% de todos los datos. O sea, de un 100% de datos, de sea lo que sea que usted esté analizando, si eso tenía una distribución normal, se iba a cumplir esto.
Redondeémoslo a 68%, 68%. Miremos qué pasa a dos desviaciones estándar. Pues miren, muchachos, cada vez que yo voy alejándome, cogiendo más de la curva, pues obviamente, pues el porcentaje tiene que crecer, ¿no? Pues porque voy tomando más y más de la curva. A dos desviaciones estándar está el 95% de los datos. ¿Y qué pasaba a tres desviaciones estándar? A tres desviaciones estándar teníamos el 99.7% de los datos. ¿Listo? Y decíamos que cuando algo estaba más allá de tres desviaciones estándar, o sea, en estos punticos que están acá, que son los que marcamos acá, se decía que eso era un dato atípico, eso era muy raro encontrar tanto algo más, o sea, a la derecha de la media, más allá de tres desviaciones estándar, o incluso hacia abajo. Y dábamos unas conclusiones de eso, y bueno, y hacíamos un poco, hablábamos un poco de cosas. Ahora, aquí es un poquitico diferente, porque resulta que ya no vamos a hablar de la campana de Gauss como tal, sino que vamos a hablar de cualquier distribución, que esto aplica para cualquier distribución. Dame un momentico, a ver si puedo quitar un poquito la sombra. No sé si mejoró o empeoró. Bueno, dejémoslo así. Entonces, yo por eso hice una distribución así como toda, a cualquier forma, ¿no? Entonces, a diferencia, muchachos, a diferencia de la regla empírica, ¿qué es lo que me da Chebyshev? ¿Para qué me sirve Chebyshev? Bueno, resulta que en esa distribución que, pues, que tiene cualquier forma, Chebyshev, cuando, o sea, aplicando esta fórmula, que es el teorema de Chebyshev, el resultado que me dé esto va a ser la proporción de datos que se encuentran a una distancia específica, tanto desde la izquierda como hasta la derecha. O sea, suponemos que son desviaciones estándar. Recuerden que los zetas a la final son desviaciones estándar. Entonces, Chebyshev, por ejemplo, en este problema que está a menos ZI desviaciones estándar hasta ZI desviaciones estándar, el resultado es un porcentaje y es el porcentaje mínimo de datos que se encuentran en ese intervalo. Ya no es igual, ya no es un valor exacto como en la distribución normal, sino que me da un porcentaje mínimo. O sea que podría ser mayor, o sea, en la realidad podría ser mayor al número que me dé, ¿sí? Porque aquí lo que me están dando es un porcentaje mínimo. ¿Listo? Al aplicar esta fórmula. Ahora, cuando a mí me den el problema, ojo que aquí me están hablando de valores zetas. Eso quiere decir siempre, muchachos, en estadística, nosotros vamos a querer estandarizar los datos. Cuando queremos hacer este tipo de análisis, no vamos a hablar, ustedes van a ver que los problemas hablan de kilogramos, hablan de PSI, hablan de un poco de cosas. Entonces, como hay, yo no me puedo poner a estar hablando en idiomas diferentes para cada problema, sino que yo cojo y transformo ese dato al idioma estadístico. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta a la estadística? A la estadística le gustan las desviaciones estándar. Entonces, ese intervalo tiene que estar en términos de desviaciones estándar. Listo, siempre vamos a hacer esa transformación. Entonces, empecemos con un problema. Vamos a resolver uno de esos problemas. Empecemos con el problema número 2, que es un problema que me interesa explicar, dejarles claridad sobre algo. Entonces resulta que es una aplicación a la ingeniería civil y miren lo que dicen. En una prueba de resistencia de materiales, la carga de ruptura promedio de un lote de concreto es de 3.500 PSI. Recordemos que los PSI, como yo les había explicado, es una medida de presión, una fuerza que se aplica en un área específica. ¿Ya? En este caso son unas vigas, están probando un concreto para unas vigas y quieren ver pues el comportamiento del mismo. Entonces dice el promedio es 3.500, pero la desviación estándar es 150. Ya tengo esos dos datos, son muy importantes. Utiliza el teorema de Chebyshev para hallar el porcentaje mínimo de vigas que resistirán cargas dentro del intervalo simétrico entre 2.950 PSI a 4.050. Entonces, lo que yo les había comentado, para yo poder resolver este problema de Chebyshev, muchachos, yo necesito que el intervalo sea simétrico, o sea,
Yo no puedo analizar un dato por debajo de la media que está, vamos a suponer, a dos desviaciones estándar y el que esté a la derecha a una desviación estándar. No, tanto el de la izquierda como el de la derecha, vamos a suponer que siempre están a la misma distancia. ¿Listo? Entonces, los datos son los siguientes, los recordamos por aquí. Problema, problema 2. ¿Sí? Entonces, le coloco acá para que nos guiemos, ingeniería civil. Y me dan la siguiente información. Me dicen que hay un promedio de 3.500 PSI y hay una desviación estándar de 150 PSI. Esos son los datos conocidos. Y me están hablando de un intervalo. Entonces, miren lo del intervalo, pues simplemente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer como una especie de línea donde pues en el medio vamos a poner al promedio, ¿cierto? Que es 3.500 PSI. Y por acá en uno de los extremos, en el extremo derecho, pues vamos a poner el intervalo superior que me dieron. ¿Cuál fue ese intervalo? El intervalo que me dieron fue de 4.050 PSI. Y al lado izquierdo, el límite inferior es de 2.950. Recuerden que esto me lo está dando el problema. Si ustedes leen el enunciado, ahí está esa información. ¿Qué es lo que va a hacer Chebyshev? ¿O qué es lo que me están preguntando? Lo que me están preguntando es, entre este y entre este numerito, ¿qué porcentaje de vigas mínimo deben estar acá? Listo, entonces, esto es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo porcentaje mínimo entre menos ZI, que sería este, y ZI, que sería este. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer yo allí? Bueno, entonces, ojo que los límites inferiores y el límite superior están en valores de PSI, pero recuerden, ¿qué me pide Chebyshev? Chebyshev me pide valores Z, o sea, necesito estandarizar esto y necesito estandarizar esto. Entonces, podemos hacer esto en dos pasos. Paso uno, lo primero que vamos a hacer es estandarizar uno de los dos límites. Ya explico por qué. Entonces, estandarizar alguno de los dos límites. ¿Sí? Entonces, el superior o el inferior. ¿Por qué uno de los dos? ¿Por qué no los dos? Yo podría hacer los dos, pero recuerden que el problema me está diciendo que las distancias entre ese menor y ese mayor son las mismas. Entonces no tiene sentido yo ponerme a calcular los dos. Yo con uno que calcule ya habré estandarizado el dato. Recuerden, muchachos, que como la fórmula de Chebyshev, aquí, ZI lo estoy elevando al cuadrado, no importa si lo hago por la izquierda que me daría negativo o por la derecha que me daría positivo. Al elevarlo al cuadrado, si es negativo, se vuelve positivo. Entonces siempre este denominador se va a volver un número positivo, entonces no tengo problema. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese paso uno. ¿Cómo hago ese paso uno? Entonces recordemos la fórmula. La fórmula para hallar un valor Z estandarizado es la siguiente. ZI es igual al dato que quiero estandarizar menos el promedio y todo esto dividido la desviación estándar de ese conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda de la siguiente manera. Entonces yo digo Z, el que ustedes quieran hacer. Cojamos este valor de acá. Entonces vamos a coger este. Vamos a estandarizar este que está aquí. O había podido hacer este, recuerden, cualquiera de los dos. Entonces voy a estandarizar a 4.050. Porque no quiero ese valor en PSI, lo quiero en términos de desviaciones estándar. Entonces me queda 4.050, ¿cierto? 4.050 menos el promedio que es, por acá lo teníamos, 3.500 PSI
¿cierto? Sobre la desviación estándar que es 150. Entonces esto sobre 150. Recuerden que eso es PCI, PCI, PCI. Entonces, al final las unidades se cancelan, no las puse. ¿Cuánto me da eso? Bueno, ustedes ya lo hacen en la calculadora. ¿Listo? Yo pues voy a saltarme ese paso para hacerlo más rapidito. Yo por acá tengo el valor. Eso nos da 3,67. 3,67. ¿Qué? ¿Qué es lo que me da Z? Recuerden, ¿qué unidades, qué es lo que me entrega un valor Z? Me entrega desviaciones estándar. Entonces esto es, háganlo entre paréntesis, muchachos, porque si ustedes ven, la S se parece a un 5. Entonces para que nos quede más fácil, pues lo hacemos entre paréntesis. O sea que, ¿qué es lo que acabo de encontrar? Lo que acabo de encontrar es que este pedacito que está acá, o sea, esta distancia, 2950 PSI está a menos 3,67 desviaciones estándar y a su vez 4050 PSI pues está a 3,67 desviaciones estándar de la media. Recuerden eso. ¿Listo? La distancia a la izquierda es la misma que a la derecha. Entonces ahora sí, cuando ya tengo mi valor Z estandarizado, ahí sí puedo proceder al paso 2. Entonces, ¿cómo es el paso 2? Chachos, el paso 2 es aplicar Chebyshev. ¿Listo? Aplicar el teorema de Chebyshev. Entonces, recordemos el teorema de Chebyshev. Aquí lo tenemos. Es muy fácil. 1 - 1 sobre ZI elevado al cuadrado. Entonces, me queda 1 - 1 sobre ZI. ¿Cuánto me dio ZI? Recordemos, elevado al cuadrado, ¿no? 3,67 elevado al cuadrado. Y de nuevo, pues ustedes harán esa operación en la calculadora. Y bueno, aquí como para que no se nos olvide, ¿cómo coloco esto en la calculadora? A esta altura ya tenemos que saber eso, pero vamos a recordarlo. En la calculadora, ¿cómo lo tendría que escribir? Lo escribiría como 1 - abro paréntesis, 1 dividido, abro paréntesis, 3,67 cierro paréntesis, gorrito 2 y cierro paréntesis. Esa es la forma correcta de poner esto en la mayoría de calculadoras científicas. Las calculadoras, pues que son más sencillitas, se hace de esta manera, ¿vale? Ahora, ¿eso cuánto da? Eso da 0,9258. ¿Listo? Si yo quiero llevar eso a porcentaje, entonces por acá coloco en porcentaje, sería simplemente decir 0,9258 multiplicado por 100. ¿Y eso cuánto me da? Pues miren, estos dos pasan para la izquierda, entonces me quedaría 92,58%. Y acabo de realizar entonces el cálculo de Chebyshev. Ahora, lo más importante de todo, muchachos, esto es lo más importante de todo, la interpretación. Interpretación. ¿Cuál es la interpretación de esto? La interpretación de esto es la siguiente. Usted va a decir, me dio 92,58%. Volvemos otra vez aquí para que revisemos qué es lo que significa. Entonces recuerden, el numerito que me da la fórmula de Chebyshev es el porcentaje mínimo de datos que se encuentran entre menos ZI y ZI desviaciones estándar. Pues de datos, ¿no? Esa es la definición general. En este caso estábamos hablando de unas vigas, ¿recuerdan? La resistencia de unas vigas. Le llamaban a eso promedio de ruptura, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Entonces decimos, podríamos escribirlo de esta manera. Como mínimo, como mínimo, el 92,58% de las vigas tienen que soportar, tienen que poder soportar
Entonces, revisamos el intervalo otra vez, ¿no? Recuerden que el problema nos decía que era de 2.950 PSI hasta 4.050. Entonces las vigas tendrían que soportar una carga entre este y este, porque es un intervalo. Entonces, soportar entre 2.950 y 4.050. Sí, 4.050 PSI. ¿Listo? Y ahí terminamos entonces con este ejercicio.